Código Civil de 1984 es el resultado de un trabajo legislativo de muchos años que terminó en ese año, 1984, y que es producto de la revisión del Código Civil de 1936, que a su vez es el resultado de una revisión y una discusión del Código Civil que le precedió de 1852. El libro de reales en realidad no es heredero de ninguna fuente normativa especial ni de ninguna codificación en particular, como sí se puede decir lo mismo respecto de otros libros del Código Civil del 84. El libro de reales es un desarrollo autónomo que por supuesto consagra los pareceres del legislador, que principalmente, y hay que reconocer el trabajo del maestro Jorge Avendaño en esa materia, fue él quien nutrió el Código del 84 en esta parte de los conceptos funcionales que entendía él eran importantes para el desarrollo de los bienes muebles e inmuebles en el país. Hay que destacar esto porque en realidad, no obstante la relación que naturalmente hay entre los conceptos de este libro y las figuras de vieja data del derecho romano, hay en el desarrollo peruano la presencia clara de un tinte funcional que se explica perfectamente por las características del legislador, tanto en la clasificación de los bienes como en los sistemas de transferencia y una serie de disposiciones que se pueden apreciar del libro quinto. Sin embargo, hay que también decir que el Código Civil del 84, que fue producto de una labor, de una comisión de trabajo que en esta parte tuvo un grupo muy especial, pues no fue tampoco aprobada en los términos que la comisión de juristas planteó, sino finalmente fue también el resultado de un trabajo político congresal que dio finalmente lugar al texto aprobado. Y yo diría que lo más importante de esa diferencia entre el tratamiento que tuvo la comisión de juristas y el tratamiento político que finalmente dio lugar al código tiene que ver con la clasificación de los bienes, que es tan importante para nuestro sistema y que finalmente no acogió en el Código del 84 la clasificación que la Comisión de Juristas había propuesto y que tenía que ver más con una clasificación basada en lo registrable o no de los bienes que en la naturaleza mobiliaria o inmobiliaria de los mismos. Con la propuesta que los juristas llevaban para el Código se habría logrado un sistema de transferencias más eficiente, pero eso no ocurrió. En suma, el Código Civil del 84, en el libro de reales, creo que tiene una explicación en su proceso nacional autónomo, no obstante su relación indudable con las fuentes normativas de las que los juristas y políticos pues se nutren en todo proceso legislativo. Sin ninguna duda, lo que ha pasado en el Perú entre los años 80 y el momento actual es un cambio radical en materia económica. De manera que yo diría que el Código Civil del 84 merece revisiones profundas en los libros vinculados al derecho económico. Probablemente los libros vinculados a temas extrapatrimoniales no tanto, como el libro de familia o el libro de personas, pero en los temas patrimoniales, como es el libro de reales, hay necesidad de hacer cambios profundos. Y esto tiene que ver porque el contexto social que explica el tratamiento normativo de las relaciones económicas cambió sustancialmente. Y esto se produce, como todos sabemos, a partir de los años 90. Las relaciones económicas se alteraron dramáticamente. De una circunstancia donde la economía se regía por la planificación estatal y la intervención de los organismos públicos en ese ámbito, a unas relaciones económicas libres y privadas, pues el tratamiento evidentemente de estas tiene que ser revisado. El ejemplo más claro de lo que tiene y merece revisión quizás sea el artículo 882 del Código Civil, que es del libro de reales, en el cual se prohíbe que las personas convengan la no disposición de sus bienes, cosa que es un pacto natural hoy en día y que las personas están dispuestas a celebrar, naturalmente en espera de algunos beneficios, y que lo hacen en el entendido de que van a obtener ventajas económicas de acuerdos de esta naturaleza, y que sin embargo en el Código del 84 pues no se admitía y no se admite porque la norma sigue vigente
entendiendo pues que es desde el Estado que se deben definir las líneas de los negocios que resultan siendo favorables o no. Es decir, una economía planificada tiene una legislación donde desde el Estado se determina lo que es aceptable o conveniente, mientras que en una economía libre son los propios particulares los que definen esa línea. Este artículo, por ejemplo, es la expresión de una economía intervencionista, de un código intervencionista. Creo que todo eso, todos los intervencionismos que se explican en el Código Civil por esta lógica que está ya derogada y que no es la realidad que nos acompaña, hacen necesaria una revisión del libro de reales en estos aspectos y de otros libros también. Quizá, por mencionar otro ejemplo más de lo que debe ser revisado, hay en el capítulo de garantías reales del libro de reales también la necesidad de hacer ajustes. No se explica que hasta ahora la hipoteca conserve una ejecución extrajudicial con la imposibilidad de un pacto de ejecución privada, cuando simultáneamente en los años que han transcurrido desde el 80 hasta la actualidad han proliferado las garantías especiales, en todas las cuales la ejecución es posible que sea extrajudicial. Ese tratamiento diferenciado entre la legislación especial y el código demuestra también cómo el código ha ido quedándose atrás ante el reclamo de relaciones económicas mucho más ágiles, y donde la protección a los consumidores ya no pasa por impedir los pactos, sino simplemente por mejorar la información al momento de contratar. Sin duda, en primer lugar, la sola existencia de pronunciamientos de la Corte Suprema que definan una cuestión controvertida y eviten las decisiones diferentes sobre las mismas materias que generan incertidumbre, el hecho que eso se resuelva mediante la existencia de plenos ya es un asunto muy positivo, independientemente de cuál es el alcance y contenido que se le dé. Que los usuarios del sistema legal sepan que las cuestiones vinculadas al desalojo son de tal o cual manera y que así todos los jueces tendrán que interpretarlas, y que sepan también con exactitud qué es lo que tienen que hacer para ejecutar una garantía, y que todos los jueces tendrán que respetar eso, eso es ya de por sí una ventaja. Se llama certeza en los negocios. Y los operadores comerciales, independientemente de que quisieran que las cosas sean de una u otra manera, lo que necesitan fundamentalmente es saber cómo es y cómo es que los jueces van a resolver. Entonces, que el Pleno haya resuelto estos dos aspectos de las relaciones patrimoniales es muy positivo. Ahora, creo que también es positivo en cuanto al fondo. No creo que sean los únicos temas de los derechos reales que merecen un Pleno, pero que se hayan ocupado de estos me parece bien, y la forma como los han tratado también me parece positivo. En el caso del desalojo, principalmente porque el problema ahí radicaba en la enorme duda y discusión entre las diversas instancias del Poder Judicial sobre los casos en los cuales procedía o no el desalojo. Ahora, con el Pleno, se ha hecho un listado de casos muy concretos en los que procede este reclamo para la devolución de un bien. Entonces los jueces ya no tienen sino que mirar ese listado, ver si sus casos se adecúan a ellos y resolver. Esto simplifica entonces la labor judicial y da certeza. Creo que los casos como se han diseñado o como se han descrito en el Pleno en esta materia son además acertados. En definitiva, yo he sido siempre un convencido, participé de ese Pleno como amicus curia, de que pues procedía el desalojo únicamente en aquellos casos en los que el derecho del demandante resultaba, a la luz de la celeridad del trámite del desalojo, indudable y de fácil verificación, y que el demandado no tuviese ninguna defensa o ningún elemento que pusiese en duda el reclamo del demandante. Y solo en esos casos debía proceder el desalojo. Y así ha sido. Los ejemplos que la Corte ha dado en ese Pleno dan cuenta de ese criterio. Procede el desalojo siempre que haya certeza respecto al título del demandante y que lo dicho por el demandado pues no genere dudas sobre aquello. En el tema de la ejecución de garantías, me parece que ha sido muy positivo
que la Corte describa cuáles son esos documentos que el demandante debe presentar para acreditar la obligación garantizada en supuestos en los cuales esta obligación pues emana de una relación con prestaciones determinables y que generaba la duda sobre pues, cómo se debía aprobar el monto de la deuda. Ya este detalle me parece que estuvo bien y que ahora los usuarios sabrán qué papel deben presentar. Creo que con ocasión de esto, aunque no es parte de lo decidido en el Pleno, la Corte se ha ocupado también de otros aspectos de la hipoteca, sobre la descripción de la garantía sábana y su existencia o su subsistencia en el ordenamiento, y también eso ha resultado positivo. La Corte ha dicho que la garantía sábana existe para los bancos y que por tanto es posible convenir garantías en favor de obligaciones, aun cuando éstas no estén determinadas ni se haya señalado el mecanismo para su determinación, sino es solo la indicación de que toda obligación que surja de las relaciones entre las partes estará comprendida en la garantía. Esa afirmación de la garantía sábana, de la cual existía duda en los últimos años, pues resulta también positiva. El título del crédito hipotecario negociable es un título valor a la orden, regulado en la Ley de Títulos Valores. Es un documento muy especial porque además de contener una obligación de pago en favor del tenedor del título, es uno que tiene una garantía hipotecaria, que además es una garantía hipotecaria muy especial. Es una hipoteca de primer rango y es una hipoteca que acompaña necesariamente a este documento y que en caso de incumplimiento permite una ejecución extrajudicial a cargo de un banco, lo que facilita el proceso obviamente y da lugar a una realización pues en tiempo breve. Este documento se incorporó en la legislación cambiaria a efectos de que los bancos pudiesen empaquetar los créditos vigentes y poder renovar su liquidez, pudiendo transferir estos activos crediticios a otros acreedores o a otros partícipes del sistema financiero. No ha sido, sin embargo, un instrumento muy utilizado, a pesar de que la legislación permite su expedición por parte de cualquier persona, aunque ésta no sea un banco. Creo que hay en parte desconocimiento de su utilidad y hay un tema de costos también. Para efectos de cualquier particular, el gran mérito del título hipotecario es su ejecución extrajudicial. Pero a su vez, en la medida que la ley ha previsto que esta ejecución extrajudicial esté a cargo de un banco, de otro banco, sabemos todos que el costo que un banco incorpora por sus servicios pues es alto.